desconocido. Tiene una población muy diversa. No solemos tener muchos homicidios aquí. Pero el 15 de octubre del 2015, los investigadores del condado Oneida en Nueva York reciben la llamada de una mujer angustiada. Aproximadamente a las 4:20 de la tarde, en la oficina tomé una llamada de Sharon Miles, quien dijo que su hermana, Mary Yoder, había fallecido en circunstancias sospechosas y nos pidió investigar la muerte de su hermana. Sharon explica que 3 meses antes, después de la medianoche del 22 de julio del 2015, Mary Yoder, una de las hermanas mayores de Shannon, es llevada deprisa a la unidad de cuidados intensivos en el Hospital St. Luke's, cerca de Utica. Mary, madre de 3 hijos y quiropráctica local de 60 años, siempre había gozado de perfecta salud. No se enfermaba con facilidad. Ahora, lucha por su vida. Está vomitando. Sufre un severo dolor abdominal e insuficiencia orgánica. Entonces, fue tratada de los múltiples infartos que tuvo. Ella perdía y recuperaba la conciencia. No fue un accidente de tránsito. No tenía un trauma ni algo físico que fuera obvio. Fue devastador. No me explicaba cómo puede alguien tan sano terminar en una situación así. Para Bill Yoder, el esposo de Mary desde hace 37 años y su socio en el consultorio quiropráctico, el deterioro repentino de su esposa lo deja destrozado. Mary enfermaba cada vez más y más. Bill, su hija Liana, su hijo Adam y la amiga de la familia Katie Conley se quedan a su lado. Pasadas 36 horas desde que enfermara, Mary fallece. Estaba conmocionada. Todos estaban devastados, incrédulos. Mary Yoder deja muchos seres queridos atrás. Su esposo Bill, sus 3 hijos adultos y 7 nietos. Y en el respetado consultorio quiropráctico que construyó con su esposo, Mary es llorada por pacientes a los que trató por décadas. Estas personas estaban muy afligidas y estaban muy tristes. La mayoría de las personas que vi la conocían desde hacía 15 o 20 años. Todos con los que hablamos amaban a Mary. Parecía no tener ningún enemigo. Era muy agradable, alegre, se llevaba bien con todos. Nadie tenía algo malo que decir de ella porque todos amaban a Mary. La doctora Mary era una persona muy abierta sobre sus intereses y compartía lo que le gustaba y lo que disfrutaba. Le gustaba la alfarería, la danza de vientre, la jardinería. Era sencillo sentirse conectada con ella enseguida. Era alguien que seguía su corazón y era cercana a las personas y por eso las personas sintieron que perdieron una parte de ellas. La familia y los amigos de Mary, así como los investigadores, están perplejos. Debíamos investigar su muerte. Nos preguntábamos, ¿fue accidental o fue intencional? Nos rascábamos la cabeza como armando un rompecabezas con piezas de sobra. Nada tenía sentido. El hospital trajo a muchos especialistas a revisar el caso y no pudieron determinar la causa de muerte o qué causó su enfermedad en ese momento. Nadie tenía idea de cómo murió Mary. Cuando hicieron la autopsia, no podían creer lo dañados que estaban sus órganos. Y por eso quisieron hacer otro reporte toxicológico para ver qué pudo causarlo. Se dieron cuenta que no era algo como la gripe o un ataque cardíaco. Desconcertado, el forense acude a una experta toxicóloga, la doctora Gina Marafa, para encontrar la causa de muerte. Al hablar con el forense y estudiar los síntomas de la señora Yoder cuando fue admitida, los resultados de sus estudios en el hospital y los que había ordenado el forense, empecé a desarrollar la teoría de qué pudo haberlos causado. Y la colchicina era mi primera opción. La colchicina no es muy conocida ni aplicada. La mayoría la reconoce como medicamento para la gota.
La gota se caracteriza por la inflamación de las articulaciones inferiores, pero Mary Yoder nunca fue diagnosticada con la enfermedad, ni se le prescribió colchicina. Incluso en dosis muy pequeñas o en dosis terapéuticas, ha habido casos de envenenamiento y hasta de muerte. Para la primera semana de septiembre, a casi 2 meses de la muerte de Mary, los exámenes de sangre confirman la sospecha de la doctora Marafa. Era definitivo que había muerto de envenenamiento por colchicina. Desde ese momento era un caso de homicidio. En una comunidad segura y compacta como esta, una investigación de asesinato no ocurre con frecuencia. En Utica, Nueva York, hay quizás 5 o menos homicidios al año. Y a diferencia de otras víctimas de homicidio, los investigadores pronto descubren que Mary Yoder no tenía enemigos. Cuando iniciamos la investigación de homicidio, nos enfocamos en quienes rodeaban a Mary, familia, amigos, quien estaba en contacto con ella. La hermana de Mary, Sharon, quien fue la primera en contactar a las autoridades, revela un alarmante secreto familiar. Sharon, así como otros familiares y amigos, creían que la vida del esposo de Mary, Bill, era una mentira. A veces pasaba muchos fines de semana fuera y eso era sospechoso para la familia. ¿Qué propósito tenía? ¿Hay alguien más en su vida? Hubo un momento en el que fue a decirle a la doctora Mary que se iría el fin de semana y fue a besarla y pareció como una obligación que a mí no se me hizo genuina. Con este tipo de muerte, un caso de envenenamiento, siempre observamos a la pareja primero. Debes preguntarte, ¿hay algo entre el esposo y la esposa que haría que alguno de ellos quisiera asesinar al otro? Y algunas personas creen tener la respuesta. Bill fue a Cazenovia varias veces a la semana desde enero del 2015 hasta que empezó la investigación. El pueblo de Cazenovia, a solo 1 hora de Utica, es donde vive la hermana mayor de Sharon y Mary. Y aparentemente eso es más que una coincidencia. Las hermanas se enteraron que William Yoder se veía con otra de las hermanas, Kathy. En octubre del 2015, 3 meses después de la muerte por envenenamiento de la popular quiropráctica Mary Yoder, la policía de Utica, Nueva York, se entera que el esposo de la víctima, Bill Yoder, frecuenta a la hermana de Mary, Kathy. Si está viendo a Kathy, debió hacerlo desde antes de la muerte de Mary y por lo tanto sería la razón por la que Bill mataría a Mary porque ahora podría estar con Kathy. Además, como médico, Bill podía ordenar y administrar la medicina que mató a Mary. Y como el esposo de Mary y socio comercial, Bill se beneficiaría económicamente de su muerte. De inmediato sospeché que pudo haber sido el doctor Bill solo porque si ella tenía seguro de vida, él se beneficiaría. Yo sabía que el doctor Bill quería retirarse y aún no podía hacerlo. Eso es lo que ella me había contado. Buscábamos motivos para Bill, así que obviamente investigamos los registros financieros, pólizas de seguros. Mientras tanto, otro equipo de investigadores comienza a construir una cronología de las horas previas a la muerte de Mary. Buscamos a algunos pacientes y amigos personales de Mary Yoder, tratando de determinar cuándo pudo enfermarse, cuándo comenzaron sus síntomas. Mary se enfermó el 20 de julio en la oficina y fue al hospital a la mañana siguiente. Desde ese punto trabajamos hacia atrás para ver quién estuvo en contacto con Mary. Hola, doctora Mary. Hola, ¿cómo estás? Sabíamos que el 20 de julio había sido un día típico de trabajo. Ella llegaba generalmente un poco antes de las 8 de la mañana. Yo vi a la doctora Mary a eso de las 10 de la mañana, justo el día en que se enfermó. Vamos al consultorio. Todavía tenía mucha energía. Trabajó hasta la hora del almuerzo. Sabemos que a esa hora Mary bebió un batido porque solía prepararlo en casa o a veces en el trabajo. Más tarde, ese día, Katie, la recepcionista de la oficina de la doctora Mary, se preocupó. Vamos a tener que cambiar las citas de hoy.
¿Se encuentra bien? La doctora Mary estaba mucho en el baño. Esa tarde se fue enferma a casa. Parecía que tenía gripe o algo así. Empezó a mostrar síntomas a eso de las 4:30 de la tarde y el servicio de toxicología determinó que fue aproximadamente 3 horas antes cuando bebió el batido. Era la única cosa que sabíamos que Mary Yoder había comido o bebido en ese periodo de tiempo. Los investigadores especulan que el batido de Mary es la vía más probable de envenenamiento por colchicina. Muchas personas tuvieron la oportunidad de alterar su bebida en casa o en el trabajo. Pacientes, personal o familia. Muchas personas eran sospechosas. Quien tuviera una relación con Mary Yoder y quien haya estado cerca de ella al momento de su muerte. Y ya que su esposo Bill es el principal sospechoso, los investigadores se preguntan cuándo pudo haber tenido la oportunidad de envenenar la bebida de Mary. Entrevistamos a cada uno de los pacientes que estuvieron ahí ese día, además de Katie Conley, la recepcionista del consultorio, y ninguno vio a Bill Yoder en la oficina ese día. No era un día en el que iba a trabajar, tenía un horario fijo y los lunes nunca se presentaba ahí. ¿Pero ella traía el batido de casa o lo preparaba en el trabajo? Si Mary fue envenenada en casa, los investigadores sospechaban que el culpable era Bill Yoder. Pero los oficiales procuran no apresurarse. Tratamos de recolectar tanta información como sea posible antes de interrogar a una persona de interés o sospechoso. Así que esperamos antes de interrogar a Bill Yoder. Queríamos hablar con tantas personas de ese círculo, cercanas a Mary y Bill, como fuera posible antes de sentarnos con él y hacerle preguntas relativas al caso. Los oficiales comienzan con la hija mayor de los Yoder, Liana, también doctora. Ella describe a su padre como un profesional respetado, con una larga lista de pacientes. Pero los investigadores cuestionan qué tan comprometido estaba Bill con sus pacientes. Yo tenía mi opinión sobre el Dr. Bill. En mi experiencia, él no era tan popular con sus pacientes como Mary. Había varios pacientes que preferían que Bill no los tratara, incluyéndome y a mi madre. Holly, por aquí. Tenía un trato que a mí me incomodaba. Después de la primera vez que tuve una revisión con el Dr. Bill, decidí que no quería repetirla. A ver. Tendía a tocar mucho y a usar las manos y no me parecía apropiado. Adelante. La doctora Mary me dijo que el Dr. Bill quería escribir más y quería que ella mantuviera el negocio para seguir teniendo entradas. También le preguntan a Liana si su padre había sido fiel a su madre o si había tenido aventuras con la tía de Liana, Katy. Katy era la hermana de la doctora Mary, cuyo marido había muerto y le dejó una gran suma de dinero. Y la familia creía que él estaba pasando mucho tiempo con ella y se preguntaban qué motivos tenía. Claramente alterada por las acusaciones, Liana insiste en que su padre está devastado por la muerte de su madre. Sugiere que si Bill y Katy han iniciado una relación íntima, debe haber ocurrido después de la muerte de su madre. Liana admite que incluso los animó a pasar más tiempo juntos para encontrar consuelo. Después de la muerte de Mary, sé que Bill contactó a la hermana de Mary, Katy, y, bueno, su esposo había muerto, su esposa había muerto, su hermana... Parecía tener sentido que se vieran para apoyarse. Ahora, los investigadores deben descubrir la verdad de la relación. Para hacerlo, solicitan la investigación de los registros telefónicos de Bill y Katy. Bill Yoder siguió siendo sospechoso. Pero antes de que los investigadores puedan confirmar si Bill engañó a Mary con su hermana, una evidencia estremecedora cae sobre su regazo. En noviembre del 2015, 4 meses tras la muerte de Mary, una carta anónima es entregada por correo a la oficina del comisario del condado. El autor muestra conocimiento alarmante e íntimo sobre cómo murió Mary y quién la mató. La carta era anónima, o sea, sin firma.
escrita a máquina y decía que si Mary Yoder murió de envenenamiento por colchicina, entonces la persona responsable de su muerte era su hijo, el propio Adam Yoder. Adam Yoder era el hijo más joven de Mary Yoder, el único varón. La carta también contiene afirmaciones importantes y detalles específicos. La carta incluía las razones por las que Adam Yoder desearía que su madre muriera, que no le prestaba atención suficiente y que él creía que iba a beneficiarse económicamente de su muerte, y quien fuera el autor anónimo de la carta sugería que Adam Yoder había matado a su madre y que había usado colchicina para hacerlo. Y que la colchicina que había sido usada para matar a Mary Yoder estaba debajo del asiento del pasajero frontal del jeep de Adam Yoder. Para los oficiales, la carta contiene una clara señal de que el autor en realidad tiene conocimientos íntimos del asesinato. La carta mencionaba la colchicina. Nadie sabía fuera de la familia que había matado a Mary. No era del conocimiento del público. La carta menciona que Adam envenenó uno de los suplementos de Mary Yoder cuando la visitó en su casa antes de su muerte. Obviamente, en ese punto, Adam Yoder se convirtió en sospechoso. Ahora, mientras los investigadores se enfocan en el hijo de los Yoder, Adam, de 25 años, además consideran si el autor anónimo también está involucrado. Creímos que la carta la escribió un familiar o el asesino. Los investigadores mandan la carta y su sobre al laboratorio para buscar huellas digitales y ADN. Mientras tanto, los oficiales investigan el pasado de Adam Yoder. Entraba y salía de la universidad. Sabemos que antes le había pedido dinero a su madre y ella abrió una cuenta conjunta con él. Así que en ese momento sus finanzas no estaban estables. Iba a la universidad para luego dejar de estudiar. ¿Adam? Empezaba de nuevo y dejaba de estudiar. Parecía que nunca terminaba lo que empezaba. Y tenía un espíritu libre. Nunca pudo establecerse. Parecía tener problemas en su vida. Pronto, la paciencia de Mary por la falta de dirección de su hijo se termina. Adam se molestó, por decirlo de alguna manera. Era temperamental e hizo cosas que nos preocuparon. Como 3 años antes de su asesinato, Mary dejó de darle dinero a su obstinado hijo. La doctora Mary me contó que su relación con Adam era algo tensa. Me dijo que ya no iba a verla para nada y que habían discutido. Y que era difícil para ella porque le gustaba estar con sus hijos. Le frustraba que fuera a dejar la universidad y que no terminara nada de lo que empezaba. Sin la ayuda de su madre, Adam se ahoga en deudas. Adam acude a su novia Katie Conley por consuelo. Hola. Y el consuelo que ella provee no solo es emocional, sino financiero. Su familia es acomodada. ¿Cuánto necesitas? Katie accede a prestarle $20,000 a Adam. Katie dijo que le había prestado bastante dinero a Adam porque tenía deudas y estaba gastando mucho dinero. Ella trataba de ayudarlo a seguir adelante. Gracias. Pero no funcionaba. A pesar de los esfuerzos de Katie, Adam continúa por mal camino. Y la relación comienza a tambalearse. Sabíamos que cuando había problemas entre Adam y Katie, siempre Adam regresaba con Katie. Si rompían, Adam regresaba con Katie. Los investigadores también buscan el nombre de Adam en CODIS, la base de datos de ADN, y encuentran un reporte alarmante de noviembre del 2014. Era una investigación de acoso sexual o violación presentada por Katie Conley en la que Adam Yoder era sospechoso. Aunque fue presentada en noviembre, el reporte dice que el supuesto incidente tuvo lugar 4 meses antes, en julio del 2014, solo un año antes de la muerte de Mary Yoder. Katie decía que Adam se había embriagado, la golpeó y la violó. ¡Katie! ¿Dónde estás?
Prometo no lastimarte. Katie dice que no le contó a nadie de inmediato por miedo. ¿Adam? Especialmente a los familiares de Adam, porque ella era muy cercana a ellos. ¡Adam! Pero al final, ella retiró la acusación. Por esa experiencia, ella entendía cómo se sentían las mujeres que acusan a sus esposos abusivos porque los cuestionamientos que recibió se sentían como que insinuaban que ella creó la situación, que ella estaba exagerando o que ella se lo había buscado. Era muy difícil para ella hablar de eso. Para los investigadores, parece que Adam le reprochaba a su madre el dejarle de dar dinero, forzándolo a pedirle ayuda a Katie. Los oficiales necesitan algo más sólido para ligarlo al asesinato de su madre. El registro del jeep de Adam podría proveer la evidencia necesaria. Ya habíamos interrogado a Liana, la hija mayor de Mary Yoder. También hablamos con Tamri Yoder, la hija de en medio. Y Adam Yoder era el tercer hijo. Le dijimos quiénes éramos específicamente, lo que estábamos investigando y le pedimos que fuera a la oficina del comisario para un interrogatorio. El 8 de diciembre de 2015, casi 5 meses después del asesinato de su madre, Adam Yoder entra a la oficina del comisario. Buenas tardes. Los investigadores revisan de cerca a su sospechoso. Estábamos midiendo a Adam. Adam estaba algo tímido, cerrado pero dispuesto a hablar con nosotros. Creo que estaba nervioso, pero también curioso sobre lo que sabíamos nosotros. No olvidan que quizá haya más de una persona involucrada. Sí, estábamos viendo el escenario de marido y mujer. ¿Bill tendría a alguien más? ¿Podría convencer a alguien más de matar a Mary? ¿Había alguien detrás de bambalinas que no conocíamos? ¿Qué hay de tu padre? Él no la mataría. Papá amaba a mamá. Para presionarlo, los oficiales le dicen a Adam que recibieron una carta anónima que lo acusa de envenenar a su madre y de ocultar la colchicina en su jeep. Nunca le mostré la carta, era evidencia. Le conté de la carta, pero esa era información que por el momento íbamos a mantener en secreto en esta investigación. Él parecía no creer que alguien dijera eso sobre él. Le comenté que necesitábamos ver su jeep. Estaba un poco sorprendido del por qué. Quiso hablar con un abogado porque estaba pensando, por Dios, ¿qué pasa aquí? Y el abogado dijo, si no tienes nada que ocultar, déjalos que revisen tu jeep. Y él accedió. Yo salí y llevé a Adam Yoder conmigo al jeep. Me paré junto a él a observar. Para entonces había 3 o 4 de nosotros afuera para ver el jeep. La carta específicamente decía que encontraríamos la botella de colchicina bajo el asiento del pasajero frontal del jeep de Adam Yoder. Yo quería ver su reacción. Quería ver cómo reaccionaría si encontraba la sustancia ahí. Él estaba asustado. Imagina estar en la oficina del comisario. Tu madre muerta y tú eres sospechoso. Debajo del asiento había una envoltura de cartón. Y dentro una botella de colchicina. Justo donde la carta decía que estaría, la hallamos. En diciembre del 2015, los oficiales del condado Oneida en Nueva York interrogan a Adam Yoder de 25 años cuando una carta anónima lo acusa de envenenar a su madre, Mary. Amaba a mamá. Aunque Adam niega estar involucrado, la misma carta dice que el arma homicida está oculta en el jeep de Adam. Una dotación de colchicina, el medicamento que mató a su madre. Sacamos la colchicina de debajo del asiento de su jeep. Él estaba anonadado y sorprendido. Es una locura. Dentro tenía un polvo blanco y además encontraron el recibo de la compra de esa dotación de colchicina. El recibo contenía mucha información. Indicó que la colchicina fue comprada de una compañía llamada Arc Chemical. Y así descubrimos que el recibo estaba a nombre de Adam Yoder. Y la dirección de correo electrónico. Ahora teníamos a dónde ir, cómo investigar, qué registros tienen. Así que era una evidencia importante en el caso.
A pesar de los alarmantes descubrimientos del Jeep, Nunca mataría a mi madre. Y mi padre tampoco. Adam continúa afirmando que no sabe nada de la evidencia. No podía explicarlo, no tenía ninguna respuesta que darnos. Dijo, yo no puse eso ahí, yo no compré eso. No tengo idea de cómo llegó a mi automóvil. Tanto el recibo como la colchicina son preservados y enviados al laboratorio para buscar huellas digitales y ADN. Los investigadores presionan al sospechoso sobre el correo electrónico. Le preguntamos si la cuenta de Gmail era suya. Inmediatamente nos dijo que era muy similar a 2 cuentas suyas, pero que nunca había visto esa cuenta antes. Pero antes de que los oficiales puedan verificar su respuesta, se enteran que Adam estaba fuera de la ciudad el día que su madre enfermó. Nos enteramos que una semana antes de la muerte de Mary, Adam Yoder estaba con su hermana mayor, Liana, en Long Island. Esto lo confirmamos al hablar con Liana. Los registros telefónicos y los de la caseta de cobro que documentaron la fecha y la hora en que se fue y en la que regresó. Y cuando Mary se enfermó el 20 de julio, no estaba ahí. Adam revela algo más, que cree que puede estar relacionado con lo que le pasó a su madre. En algún momento de abril de 2015, Adam se puso muy enfermo. Presentó síntomas muy similares a los que experimentó su madre antes de su muerte en julio de 2015. Obviamente, nos preocupaba que alguien estuviera envenenando a miembros de la familia Yoder. Adam estuvo enfermo por un par de meses y los doctores nunca pudieron descubrir qué le pasaba. Con la coartada de Adam confirmada, los investigadores creen que alguien quiere hacerle daño y sugieren que regrese a casa de su hermana en Long Island, donde estará a salvo. Si alguien en realidad estaba tratando de incriminarlo, no queríamos que se quedara en el área, en caso de que quisieran plantar más evidencia o que averiguaran su paradero. Para tratar de confirmar si la persona detrás de Adam es la misma persona que mató a su madre, los investigadores piden un citatorio para las direcciones IP de Google, rastros digitales que dicen dónde se abrió y se usó una cuenta de correo. Teníamos la cuenta de correo. Debíamos descubrir quién creó la cuenta, cuántas veces ingresó y quién la usó. El proveedor de la colchicina, Art Chemical, informa a los investigadores que la venta fue autorizada con la firma del doctor Bill Yoder. Los oficiales consideran que quizá Bill Yoder quiere dirigir su rastro hacia otro sospechoso. Para saber más de la dinámica de la familia Yoder, los oficiales piden ayuda a Caitlin Conley. Las autoridades querían hablar con Caitlin Conley por varias razones. Una, ella era la novia intermitente de Adam Yoder. ¿Cuánto necesitas? ¿Puedes prestarme 20? Pero quizá más importante, ella trabajó para Bill y Mary Yoder los 3 últimos años. Además, aquí tiene. Era la única otra empleada en el consultorio quiropráctico el 20 de julio Ven conmigo. de 2015, cuando Mary Yoder se enfermó. Caitlin Conley veía a la doctora Mary como una mentora o como una segunda madre, y la doctora Mary la veía como una alumna y con quien se sentía cercana, como familiar. No me sorprendió que mencionaran a Katie en los obituarios de la doctora. Katie puede ser la clave para entender qué le ocurrió a Mary el día que fue envenenada. Katie dijo que recibió a los pacientes habituales y que Mary bebió el batido a la 1:30 y correspondía a nuestra cronología establecida. Los oficiales también le preguntan a Katie sobre su otro jefe, el esposo de Mary, Bill Yoder. Ella insiste que Bill era un jefe maravilloso, igual que Mary, y que estaba devastado por la muerte de su esposa. Ajá. Querían saber de Adam Yoder y qué mejor forma que preguntarle a su novia. Katie explica que conoció a Adam en la universidad, se enamoró y tuvo una relación intermitente con él por 2 años y medio.
A la doctora Mary no le importaba si no eran pareja, aún así la consideraba parte de la familia. Cuando Mary muere un mes después, Adam acude a Katie de nuevo en el momento más oscuro de la familia. Katie tenía una conexión tan fuerte con la familia que estuvo con los Yoder cuando la doctora Mary estaba en el hospital para alentarlos. Katie le ofrece su ADN a los investigadores para que puedan eliminarla como sospechosa en las pruebas recolectadas en la oficina. Días después, Google manda la información sobre las direcciones IP. Descubrimos que a finales de noviembre del 2015, la cuenta de correo fue cerrada o desactivada. Cuando sacamos la orden de registro de la cuenta de correo, descubrimos varias direcciones IP de interés y sacamos citatorios para identificar al dueño de dichas direcciones IP. Uno de los caminos electrónicos los lleva de regreso a la computadora del escritorio del consultorio de Bill y Mary. La dirección IP nos llevó al consultorio, pero ¿quién es responsable? Los investigadores están conmocionados cuando descubren que es alguien que ha estado a plena vista todo el tiempo. En diciembre del 2015, Bill Yoder, el esposo de la quiropráctica de Utica envenenada, Mary Yoder, es el principal sospechoso después de que su firma fuera encontrada en la orden que autorizaba la compra del medicamento colchicina. Además, una cuenta de correo electrónico usada con el nombre de su hijo Adam Yoder es ligada a la compra del medicamento. Pero cuando los investigadores rastrean las direcciones IP y las huellas digitales electrónicas ligadas a la cuenta, se conmocionan al descubrir con quién están relacionadas. La recepcionista de Bill y Mary, la amiga de la familia, Caitlin Conley. Las locaciones de las 3 direcciones IP que descubrimos en la investigación eran la oficina del consultorio quiropráctico, la residencia Conley y el celular de Caitlin Conley. El común denominador es Caitlin Conley. Así que cuando descubrieron que la cuenta de correo fue utilizada desde su teléfono, fue importante conseguir una orden de cateo para su celular. Pero cuando los investigadores siguen esta nueva pista, hay una pregunta sin responder. ¿Qué motivo tenía? ¿Por qué mataría a la doctora Mary? Perdió a su maestra, una segunda madre, una defensora, alguien que quería cumplir sus sueños. ¿Por qué mataría a esa persona? No tiene sentido. El sospechoso más probable, el primero en ser identificado y nunca eliminado, es el esposo de Mary, Bill Yoder. Pero tras 5 meses de investigación, los oficiales no logran encontrar el motivo financiero de Bill. No había ninguna póliza de seguros y compartían la cantidad de dinero del negocio, así que nada indicaba que hubiera problemas económicos entre Bill y Mary Yoder. Los oficiales sí confirman que Bill y su cuñada Kathy habían establecido una relación romántica. Sin embargo, sus registros telefónicos también confirman que comenzaron a comunicarse en octubre, 3 meses después de la muerte de Mary. Bill Yoder había acudido a su cuñada, básicamente para sobreponerse a su pena. Y no solo Bill no estaba en la oficina cuando Mary fue envenenada ese día crucial de julio. Los investigadores determinan que su firma en la compra del veneno fue falsificada. Como un punto de acceso digital estaba en el consultorio quiropráctico, los oficiales confiscan todas las computadoras. Las enviamos al laboratorio en Utica y al devolverlas dijeron que la computadora de la recepción tenía varias búsquedas y algunas de colchicina. Alguien que investigó tanto debía estar sentado en el escritorio, usando la computadora a diario. Y ahí es donde estaba Katie. En febrero del 2016, 6 meses después del asesinato de Mary Yoder, los investigadores enfrentan a Katie con los rastros electrónicos que llevan al proveedor de colchicina. Estamos en un dilema en este caso, ¿sí? Hemos estado trabajando mucho, ¿sí? Y sabemos que su teléfono fue usado muchas veces en este caso. Tenemos la dirección IP y coincide con los correos que entraban y salían de esta compañía. Adivina qué hora entraban y salían. Cuando estaba en el trabajo.
y los días que trabajaba en la ¿Creen oficina. que hice esto en el trabajo? Si usted no fue, ¿quién fue? No hay muchas posibilidades, ¿o sí? No es suficiente para arrestarla, pero aún sosteniendo su inocencia, Katie acepta otro interrogatorio. Katie dice que Adam, no ella, cometió el asesinato. Pero el análisis forense de los registros de su teléfono cuenta otra historia. Ella borró entre 4 y 5 mil archivos de su teléfono. Un archivo en particular era una cuenta de correo que se usó para ordenar el veneno que mató a Mary Yoder. Descubrimos que borraron la cuenta de correo del señor Adam Yoder de su teléfono, así que la enfrentamos con esa información. Coincide con su teléfono, coincide con la dirección de su casa, así que no creo que nos esté diciendo la verdad sobre esa cuenta de correo. Creo que ocurre otra cosa. Usted la abrió, usted la estaba usando y está tratando de distanciarse de eso. Adam no controla este teléfono, solo usted. No hay otra posibilidad, él no pudo ser, él no está aquí, él no tiene acceso a su teléfono. Claro, no lo creo. Con grietas más grandes en las mentiras de Katie, el investigador Van Namey usa el papel del policía bueno para tratar de animarla a revelar más cosas. Se puso nerviosa en la entrevista, creo que hasta estaba hiperventilando un poco. ¿Está bien? Sí, lo siento, estoy asustada. ¿Qué? Estoy asustada porque Adam es demasiado listo. Seguía insistiendo que Adam era muy sospechoso. Seguía apuntando el dedo a Adam y entonces se me ocurrió una idea. La carta claramente señala a Adam. Coincidía. Asumí que Caitlin Conley escribió la carta. Se alteró mucho. Yo veía el interrogatorio. Así que pedí interrogarla. Regreso en un momento. Se nos ocurrió un plan. El teniente Nelson presiona más a Katie. Hola, Katie. A usted le gusta escribir cartas, ¿correcto? Sí. Eso hizo la diferencia. Luego, los oficiales encuentran evidencia irrefutable. El ADN de Katie Conley aparece en la botella de colchicina, además en el envoltorio de la colchicina. Es la única prueba de ADN específica de una persona en conexión a este caso. ¿Qué ocurre, Katie? Al darse cuenta de que sus mentiras ya no son efectivas, Katie se desmorona. ¿Cuál es el problema, Katie? Los oficiales arrestan a Katie por el asesinato de su jefa, Mary Yoder. Y su motivo aparente es estremecedor. Caitlin Conley quería cobrar venganza de Adam. Él la había rechazado y quería vengarse de él. ¿Y qué mejor manera de vengarte de alguien que matar a su madre e incriminarlo de su muerte? Las búsquedas de Internet exhaustivas de Katie datan de un año antes de la muerte de Mary, probando que había planeado meticulosamente su venganza. Adam Yoder la abandonó en agosto del 2014 y poco después ella empezó a buscar compañías de químicos y a investigar distintos venenos. La cuenta de correo fue creada en septiembre del 2014 y ella compró la colchicina en enero del 2015 y ya la tenía en sus manos en febrero del 2015. Ella es alguien decidida, fría y calculadora. Alguien dispuesta a esperar pacientemente el momento adecuado. Los oficiales también creen que Katie orquestó la enfermedad de Adam meses antes. En abril del 2015, Caitlin Conley le sugirió a Adam Yoder que tomara unas pastillas que ella le dio, porque estudiaba para sus exámenes finales en la universidad y le ayudaría a estar despierto. Lo animó por medio de mensajes de texto a tomarse las pastillas. Unas horas después, Adam se enfermó de pronto
y terminó por acudir a la sala de emergencias. Tenía síntomas muy similares a los de su madre cuando ella enfermó. Creo que el motivo para envenenarlo a él era que se enfermara para que acudiera a ella y dejara que lo cuidara con la esperanza de que la quisiera de nuevo. Pero cuando el plan de Katie para recuperar a Adam falla, planea quitarle a la persona más importante de su vida, su madre Mary. Ya había tratado de envenenarlo una vez, no podía hacerlo de nuevo. No podía esperar unos meses y envenenarlo con la misma sustancia para que tuviera los mismos síntomas. ¿Cómo vengarse? Con su madre. Lo haré sufrir y pagar por todo lo que me ha hecho. Mataré a su madre, lo incriminaré y lo veré en la cárcel. Es una forma de desquitarse con Adam. Katie cubrió su rastro, actuando como la amiga de la familia, cuando los Yoder la necesitaban. Estuvo en el hospital viendo el sufrimiento de Mary. Pudo decirle a los demás: para mí es una persona sin corazón. A Katie no le importa a nadie sino Katie. Toda esta evidencia incriminatoria prueba que Katie no era quien aparentaba ser. Al principio nunca sospeché, no pensé que Katie era responsable de la muerte de Mary. No sospecharíamos de una chica de 22 años con una buena relación con la familia. Katie tiene un lado oscuro. Todos tenemos muchas facetas en nuestra personalidad. A veces te preguntas si conocemos a los demás. Lo más perturbante de Caitlin Conley es que si no hubiera escrito esa carta, se habría salido con la suya. Caitlin Conley se declara inocente en 2 juicios, pero el segundo jurado la encuentra culpable de homicidio en primer grado. Es sentenciada a 23 años en la penitenciaría del estado de Nueva York. Fue algo estremecedor. Nunca hubiera sospechado de Katie. Trabajas con alguien que cree saber quién es y de pronto resulta que es un asesino. Ella es una persona muy perturbada. Ahora que Katie está tras las rejas, la familia, amigos y pacientes de Mary recuerdan a la querida doctora como la excelente persona que era. Estoy agradecida por lo que le brindó al planeta y a mí.